Estás escuchando esto. Bienvenido a la resistencia de los remanentes. Muy bienvenidos a la resistencia de los remanentes. Bueno, en este caso es nuestro primer video y a mí me ha dado de hacer este video debido a estas noticias de Jorge Mario Bergoglio, en donde él afirma, nuestro supuesto papa afirma que él estaría dispuesto a bautizar a los extraterrestres. Y debido al último pesebre que instalaron en el Vaticano en este 2020, así como algunas noticias de mandatarios como este general que habla de que Trump sabe información de alienígenas y no quiere soltar esa información y bla bla, que hablan pues de este tipo de cosas, me ha dado a mi idea en generar este video para poder iluminar un poco cómo yo pues salí de esta enorme mentira en la que nos han querido condicionar a través de medios de comunicación, a través de películas, de videojuegos, de novelas, de series de televisión, y ahora con este tipo de noticias, ¿verdad? Que si bien es cierto, esta noticia de Jorge Mario Bergoglio no es nueva, pero no es muy conocida, y realmente yo estuve muy perdido por mucho tiempo tratando de entender qué era lo que estos seres eran. Yo dejé de creer en Dios por mucho tiempo. Yo era una persona que iba muy seguido a la iglesia, era catecúmeno y pues me metí en este tema, vi que habían sacerdotes que hablaban de hecho de esto, y cuando comencé a descubrir la verdad de qué eran los extraterrestres, de dónde venían, desde cuándo comenzaban a venir estas teorías o desde cuándo se comenzaron a formular este tipo de cosas con respecto a los alienígenas y que si venían de X planeta, de Y planeta, que las razas, que si eran reptilianos, que si eran grises, que híbridos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo comencé a descubrir ese tipo de cosas más o menos en el 2012-2013. Te comencé a descubrir la verdad de esto, y pues voy a compartirles el poco conocimiento que yo tengo con respecto a estas informaciones, que incluso hay documentos que datan del Papa Juan XXIII, que tuvo contacto, y eso no son teorías conspirativas, esto es información que está, solo hay que irla a buscar, que tuvo contacto con estas criaturas en uno de los jardines del Vaticano. Pero para poder entender toda esta historia con respecto a los alienígenas, que esto viene desde muy atrás, y pues tendremos que remontarnos en el tiempo en donde esto se genera para poder entenderlo. Entonces nosotros tenemos que viajar a la primera civilización humana, que es la civilización sumeria en Mesopotamia, que esto fue entre el río, esta civilización se generó entre el río Tigris y el río Eufrates, en la actual Irak, parte de Siria, parte de Turquía, y esto data del 6700 al 6500 a.C. aproximadamente. Curiosamente, en la Biblia se nos menciona que el Edén estuvo ubicado entre 4 ríos. 2 de esos ríos son el Tigris y el Éufrates, o Eufrates, no sé cómo se pronuncia, me dispensan. Y pues es un dato para tener en cuenta. Bueno, esta civilización, la sumeria, tuvo como dioses en su panteón a estos dioses que son llamados Anunnakis. Los significados que quiero encontrar con respecto a este nombre son diversos, y uno de los que encontré fue como por ejemplo los dioses que vienen de las estrellas, la semilla divina, hijos de Anu, y otros blogs que encontré, otra información que encontré, se refieren a los de sangre real. Bueno, habrá que decir que Zecharia Sitchin, que algunos llaman que es un pseudocientífico y que sus teorías no tienen base científica, pero este tipo se dedicó mucho tiempo a traducir las famosas tablillas sumerias que datan del año 4000 aproximadamente, en donde se nos cuenta la historia de la creación de la humanidad, se nos habla de un gran diluvio universal, y este tipo afirma que los dioses sumerios eran seres inteligentes que visitaron la Tierra 4500 años atrás, o sea que eran alienígenas, debido a que necesitaban oro
para moler, como moler el oro, liberarlo en la atmósfera de su planeta, y que este oro pudiera reflejar los rayos del sol, y pudiera este planeta, que se llama Planeta X o Planeta Nibiru, pudiera recibir ese sol que no le llegaba. Y se supone que este planeta se acerca a la Tierra cada 4.000 o 3.500 años. Los Anunnakis no podían extraer el oro por ellos mismos. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Y por eso decidieron crear al hombre, que en este caso fue Enkis, que era el dios que se supone nos creó, que nos creó a través del barro, que se supone era como dios de la tierra. Y este Enki era a su vez el hijo de Anu, que era el señor del cielo y el cosmos, y el hermano de Enki, que se llamaba Enlil, que a su vez era asociado a las tormentas, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estos tres dioses formaban a la deidad más poderosa, o sea, un dios poderoso como ningún otro. Los sumerios cuentan que el hombre fue creado a partir del barro, como ya les decía, por Enki, y que Anu, el padre de Enki y de Enlil, cierto de los hombres porque eran como muy bulliciosos. Entonces así que los dioses decidieron mandar un diluvio para erradicar al humano, y en este caso, en lugar de Noé, Ziusudra construye un arca para salvar a los animales y a la especie humana. Y esta historia aparece en el poema de Gilgamesh, que Gilgamesh era un héroe sumerio, era un gigante, así como los Nephilim de los que nos habla la Biblia. La mitología sumeria es la que planta también las bases para todas las mitologías de Mesopotamia, como la mitología siria o la mitología babilónica, que en este caso son mitologías o civilizaciones que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Por lo que todas las mitologías en este lugar van como asociadas, van como conectadas en Mesopotamia, de las civilizaciones mesopotámicas. De hecho, la mitología babilónica es prácticamente la misma mitología que la sumeria. Y la mitología babilónica se narra en el Euma Elish, en donde se narra todo el origen del planeta. Y este Euma Elish fue escrito en el 1200 a.C. Bueno, para comentarles un poco acá, bueno, como podemos ver, en la mitología sumeria se creen como en tres dioses que son uno solo, ¿verdad? Algo así como en el cristianismo vendría siendo la Santísima Trinidad. Ya vamos a entrar en eso, ¿verdad? Bueno, en el Euma Elish, la epopeya babilónica de la creación, Tiamat, que fue una diosa, da a luz a la primera generación de deidades. Su esposo Apsu, suponiendo que planeaban matarlo y usurpar su trono, les hace la guerra y es asesinado. Entonces, enfurecida, Tiamat lucha contra los asesinos de su marido y toma la forma de un enorme dragón marino, porque ella era la diosa del agua salada, o sea, de los mares. Luego ella es asesinada por Marduk, que Marduk era como el dios más poderoso de los babilónicos. Marduk, con la parte superior de Tiamat, porque la corta a la mitad, crea el cielo, y con lo inferior crea la tienda. Lo curioso es que esta leyenda de Tiamat es paralela a Veitra, que es como un demonio en el hinduismo, a Cipacli, que era una serpiente de la mitología azteca, a Nun de la mitología egipcia, a Tifón de la mitología griega, y Tiamat es asociada al monstruo bíblico Leviatán, que más que un monstruo bíblico es un demonio. Luego de que Marduk creara al hombre, los Anunnakis, que eran los hijos de Anu, deciden crear un santuario en honor a Marduk. En este caso, en la mitología babilónica, los Anunnakis no eran los dioses, sino que eran como unos seres que eran los hijos de Anu, que eran como unos dioses menores, se podría decir, que servían a los dioses mayores, como en este caso Marduk, que se convirtió en el gran dios de los babilónicos después de esta hazaña. Aquí vienen cosas muy curiosas en cómo las civilizaciones antiguas van conectadas. En la mitología azteca
Cipactli era una serpiente marina, el único animal marino que existía, que es asesinado por Quetzalcóatl, y de Cipactli, Quetzalcóatl crea la tierra. En la mitología tolteca, lo siento que los nombres son un poco extraños. Tezcatlipoca es el dios de la providencia y lo invisible y la oscuridad. Y para los pueblos de habla náhuatl son dualidades con Quetzalcóatl. Para los toltecas, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca crearon al mundo juntos, al humano, a partir del barro también, muy curioso. Quetzalcóatl en este caso es la serpiente emplumada y es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, no solo azteca, de la cultura mesoamericana, o sea, de México y Centroamérica. Y para los mayas es Kukulcán, en lugar de Quetzalcóatl, que Kukulcán significa serpiente y pluma. Curiosamente, los mexicas lo asocian con el planeta Venus, a este dios. Bueno, en este caso Leviatán, que es un demonio en la Biblia, por ejemplo, encontramos eso en Job 40:41, que tiene una semejanza a un dragón. También en el Salmo, en Job 40, en el Job capítulo 40 y capítulo 41, perdón, en el Salmo 74, versículo 14, en Isaías 27, versículo 1 y en el Apocalipsis capítulo 20. Leviatán vendría siendo Tiamat para los sumerios, o Cipactli para los aztecas, o Veitra para el hinduismo, o Nun para los egipcios, o Tifón para los griegos. Y es en la Biblia que es asociada con Satanás. Y su creación por Dios se encuentra en el Génesis también, ¿verdad? En la iglesia de Satán se dice que Leviatán, o sea, en la iglesia satánica se dice que Leviatán es uno de los 4 príncipes del infierno, junto a Satanás, Lucifer y Belial, según la Biblia satánica de Anton Sándor Lavey. Ahora sí vemos aquí en este caso este Leviatán, que más que un dios bonito, una serpiente que vive en un océano. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo no me puedo imaginar ver una serpiente. No, pero es que es la cultura antigua y... No, hombre, dejémonos de tonterías. Esto es algo serio, pues. Mucha gente se está confundiendo debido a que los medios que están controlados totalmente por la masonería, así como la iglesia está controlada por la masonería ecuménica, que lo ha dicho la misma Virgen María en varias apariciones, pues este tipo de gente busca este tipo de cosas para confundir a la gente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno cree, porque la vida espiritual es muy delicada. Y ahora sí analizamos qué significa Lucifer, qué quiere decir el portador de luz. El diccionario de la lengua española lo define como una forma de llamar a un lucero haciendo referencia al brillo que se obtiene del planeta Júpiter y del planeta Venus al amanecer. Ahora, Venus es la diosa del amor y la sensualidad en la mitología romana, que es la equivalencia de Afrodita en la griega. Ahora, en el periodo modernista, que todo es relativo y vivimos en una cultura de relativismo estúpido, el periodo, bueno, se le asocia como algo romántico a la diosa del amor, cuando nada tiene que ver. En la actualidad no se refería con un sentido romántico cuando era la diosa del amor, sino que a un sentido erótico, pues era amante de muchísimos dioses. Un aspecto de culto era la prostitución ritual. En su culto había prostitución religiosa en sus santuarios y templos. Esto también se daba en los rituales a las diosas sumerias Inanna y a la Acadia Ishtar. Y esta práctica fue documentada en la antigua Babilonia, ¿verdad? En la mitología fenicia era Atarte, y Turón en la mitología etrusca, Xochiquetzal en la azteca. O sea, todo viene en este caso conectado, si se fijan, como
pues las civilizaciones antiguas adoraban a dioses que en realidad eran diferentes nombres, pero al final el dios era siempre, representaba lo mismo y los rituales eran similares y una gran mezcolanza, y al final las civilizaciones antiguas tenían como que muchísima conexión una entre la otra. ¿Por qué? Y ahora cuando venimos a analizar esto, se nos trata de pintar en programas como The History Channel, en donde aparecen este programa de alienígenas ancestrales, se nos trata de la New Age completamente, todo esto de la New Age, la ciencia, se nos trata de decir a través de la arqueología también que las civilizaciones antiguas tuvieron contacto con extraterrestres y que sus dioses eran extraterrestres. Por eso es que vemos estos dioses sumerios como con cabezas de pájaro y con alas, o como que si son quimeras con alas, o en otro caso hombres con alas, que Zecharia Sitchin plantea en sus libros que que los ángeles y que Dios son extraterrestres, y por eso es que estas personas hacían esos altos relieves o esos bajos relieves, que son como estos jeroglíficos en tablillas o en paredes, para dar a entender que Dios y los ángeles en realidad eran extraterrestres. Por eso tenían alas, y como no sabían pintar naves extraterrestres, los pintaban con alas para darnos a entender que volaban. Que hay muchísima gente que está confundida con esto, en serio. Hay religiones en donde se alaban a los extraterrestres, y si ustedes se fijan, tienen muchísima conexión con demonios. Vamos a entrar un poco más en esto. Por ejemplo, si hablamos de Lilith, que viene del sumerio Lilitu, es una figura de la cultura de Mesopotamia, como la Sumeria, Acadia y Asiria, y era representada como un espíritu maligno y espíritu del viento. En la tradición judía se dice que Lilith era la primera diosa de Adán, y que lo abandonó cuando Adán trataba de estar encima de ella a la hora de la copulación como una relación sexual normal. Entonces, ella lo abandona porque ella sentía que no podía ser igual que Adán. O sea, el típico feminismo estúpido de hoy en día. Así que Lilith se fue a las orillas del Mar Rojo, donde era el lugar de muchos demonios, y ahí copuló con ellos, engendrando a sus hijos, que se llaman Lilín o súcubos, que son demonios femeninos. Y aparte, Lilith engendró una infinidad de demonios y vampiros. 3 ángeles fueron a donde ella, enviados por Dios, para que regresara con Adán, pero ella se niega, y en consecuencia de esto los ángeles mataban a 100 de sus hijos todos los días. Entonces Lilith, en venganza, buscaba a los recién nacidos no circuncidados para asesinarlos. Ella, por ejemplo, es mencionada en la Biblia, en Isaías capítulo 34, versículo 14, pues en la Biblia de Jerusalén se le conoce como Lilith, y también en la Biblia latinoamericana, si no me equivoco, y en otras tradiciones como la Mía o Lamia. Entonces, ya van aquí cosas conectadas, ¿verdad? Ya vamos a ver otras cosas más. De hecho, hay una foto que voy a postear aquí en el video. Me disculpan si las fotos van un poco desordenadas y no van hablando, porque se me hace un poco complicado grabar el audio y ir adecuando cada imagen, me voy a tardar una eternidad. Entonces, pero curiosamente hay unas imágenes de esta ser Lilith, o Lilitu, como le quieran llamar, o Ishtar, en donde aparece con piernas de águila, con alas y con 2 búhos a la par. Atención a eso. Por ahí va a estar la imagen. No sé si ya la vieron. Bueno, sigamos avanzando. Luego vamos a hacer la conexión. Ahora tenemos el caso de otro dios cananeo conocido como Moloch, que es mencionado en el Antiguo Testamento, en el cual se le conoce a este dios porque era una estatua ahuecada y en su interior se prendían llamas, y las madres arrojaban a sus bebés en forma de sacrificio.
A este dios se le conoce como Baal Amón para los fenicios, en la mitología griega como Crono y en Roma como Saturno. En el caso de Crono, estaba la leyenda que así como Crono destronó a su padre, uno de sus hijos lo iba a destronar a él. Entonces él devoraba a sus hijos antes de que ellos nacieran, para que no lo fueran a destronar. Y bueno, ahí va la historia, que esconden a Zeus y luego Zeus lo destrona con ayuda de los titanes. Pero en realidad este tal Crono o este Moloch o este Saturno en realidad es el demonio Baal. Pues incluso para los fenicios su nombre era Baal Amón. Y a su vez Moloch o Baal son representados con búhos, como el búho que aparece en este caso escondido en una esquina del billete de $1, que les incito que investiguen de ese billete porque tiene muchísima simbología masónica. Y es el mismo búho que adoran los masones iluministas, que son luciferinos, o sea, adoran a Lucifer, que como vemos en estas imágenes que les he puesto, en donde aparecen estos búhos como gigantes que están como quemándose, es de un ritual del Bohemian Group en Estados Unidos. Se reúnen muchísimos políticos y gente de altos cargos, actores, artistas muy importantes, y en este caso esta como celebración, como este ritual, es solamente para hombres y hay mucha actividad homosexual dentro. O sea, siempre estos rituales tenían que ver o con sacrificios llenos, repletos de simbología de sus dioses, así como cualquier religión tiene sus símbolos. Y también en las civilizaciones antiguas estaban llenos de mucha lujuria, mucha sexualidad desbordada, ¿verdad? Mucha inmoralidad sexual, ¿verdad? Y curiosamente, en el pesebre que pusieron en el 2020 en el Vaticano, o sea, el año pasado, aparece un astronauta. Y detrás de ese astronauta aparece un guerrero. Y ese guerrero que aparece detrás es una representación de Moloch o Baal. Hay que tener en cuenta. Tanit, en este caso Tanit o Tanit, era la consorte de Baal y era la diosa de la sexualidad y la guerra en la mitología cartaginesa, que es equivalente a la diosa fenicia Astarte. Fue adorada también en Egipto y en España, en Hispania, perdón. Entonces, si ven, las religiones antiguas tenían muchísima conexión unas entre otras. Adoraban a serpientes emplumadas, que adoraban a dragones, que eran unas serpientes horribles, o que eran unos dioses de magia y un esoterismo completo. ¿Verdad? Entonces, y ahora nos vienen a decir que eran extraterrestres, ¿verdad? Y de hecho en muchos jeroglíficos que aparecen en las fotos que les he mostrado, aparecen muchos como jeroglíficos con respecto a que parecen naves extraterrestres, o que aparecen, bueno, como los que les he puesto ahí, que aparecen unos seres como los típicos grises, que son todos cabezones, y mucha gente se está confundiendo con esto. Realmente están comenzando a adorar a extraterrestres, a creer más en extraterrestres que en que realmente existe un Dios, que es una Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es un Dios lleno de misericordia e infinitamente justo, que bajó por amor, se convirtió en un niño, en un bebé, bajó por amor, murió en la cruz por amor, resucitó al tercer día para darnos a nosotros la vida eterna. La gente prefiere creer en este tipo de cosas que a través de los medios de comunicación masiva que nos están bombardeando totalmente, porque esto es una guerra espiritual. Y cabe destacar también que el Génesis, en el capítulo 6, del versículo 1 al 4, nos habla de los Nefilim. Que los Nefilim fueron los héroes de antaño, antes del diluvio, y en algunos casos, por ejemplo, Goliat, después del diluvio.
En este caso nos habla que los hijos de Dios, hay que prestar atención a esto, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, y de esa mezcla nacieron los Nefilim, que eran gigantes. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En este caso obviamente no eran los ángeles, sino que eran los ángeles caídos, los demonios. Hay que recordar que Jesucristo dice que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Entonces tanto los ángeles como los ángeles caídos, que son demonios, tienen el poder de materializarse, hacerse materia. Entonces ellos tomaron de entre las mujeres a las que ellas vieron más bonitas, copularon con ellas y salieron los gigantes. Es por eso que Gilgamesh, por ejemplo, en el poema sumerio de Gilgamesh, Gilgamesh es un gigante. Vemos también en estos jeroglíficos sumerios que les he puesto acá, en donde aparece un tipo dios sentado y muchas personas dándole como ofrendas a este dios. Curiosamente, el dios que está sentado es o más grande que las personas que van a dejarle los obsequios, o del mismo tamaño, pero hay que recordar que el dios está sentado, o sea que si lo separa es más grande todavía que las personas. Podemos ver que Goliat, por ejemplo, en la Biblia, Goliat fue el último gigante, que el rey David lo mata con una honda que le pega en la cabeza. Bueno, podemos también apreciar que en algunos casos, en las civilizaciones antiguas se nos hablan, como les decía, de dragones o serpientes que eran sus dioses. Y cuando vemos los jeroglíficos de sus dioses antiguos, a los que muchos dicen que eran extraterrestres y por eso los muestran, como les decía, como dice Zacarías Sachan, con alas y con caras como de reptiles o águilas, todas seres horribles. Y podemos ver que realmente hay una similitud total entre estas civilizaciones antiguas. Ahora bien, muchas personas, pues otra de las razones por las que me ha dado de hacer este video, dicen que la Biblia fue copiada de las tradiciones sumerias o de civilizaciones antiguas, por esto del diluvio universal, que fue escrito por los sumerios mucho antes de que Moisés escribiera el Génesis, lo cual es cierto, pero eso no quiere decir que Génesis es una copia de las narraciones antiguas. Y esto es por el simple hecho que el sumerio, la lengua sumeria es una lengua aislada, o sea que no viene originaria de otras lenguas y nada tiene que ver con el hebreo bíblico. El hebreo bíblico tiene como familia el afroasiático, el semítico occidental y central y las lenguas cananeas. O sea, Moisés no hablaba sumerio. Como primer punto, es imposible que él haya traducido el gran diluvio de los, en este caso de los sumerios, porque Moisés, para empezar, nunca estuvo ahí, nunca estuvo en Mesopotamia, él estaba en Egipto, como primer punto. Como segundo punto, perdón, como les digo, Moisés estuvo con el pueblo judío en Egipto, mientras que el imperio sumerio se encontraba en lo que ahora es Irak y Siria. Por lo tanto, es imposible que Moisés haya viajado hasta Sumeria, haya escuchado las leyendas en una lengua que ni siquiera hablaba y haya aprendido esa lengua y luego haya regresado a Egipto a liberar a su pueblo. Eso no pasó. Por lo tanto, lo que cabe destacar es que realmente hubo un diluvio universal, y es por eso que varias civilizaciones hablan de algo similar, y es por eso que se han encontrado, como por ejemplo en el Caribe, se ha encontrado en Japón, adentro del lago Titicaca se han encontrado varias ruinas sumergidas en el mar, y en este caso dentro del lago Titicaca. Y por eso es que estas civilizaciones hablan de algo similar. Tampoco Moisés pudo haber copiado esta leyenda de la tradición babilónica, porque el Génesis fue escrito entre el 1440 y el 1400 antes de Cristo, y los judíos estuvieron en Babilonia entre los años 500 antes de Cristo, o sea, muchísimo después, casi 1000 años después de que hayan estado en Egipto y de que el Génesis se haya escrito. Por lo tanto, no es una copia de nada, sino que es un libro realmente inspirado por Dios. Y como les decía, cabe recordar que el mismo Jesucristo dijo que el diablo es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, todas las civilizaciones antiguas
adoraban a demonios, como ya lo he demostrado anteriormente. No lo demuestro solamente desde el punto de la Biblia y desde el punto de las conexiones que tienen todos los dioses con respecto a una civilización entre otras, sino porque también tienen relación, con la Biblia satánica, ¿verdad? Con la Biblia satánica de Antón tienen mucha coincidencia, mucho parecido. En la Biblia, por ejemplo, se nos menciona muchísimas veces que Dios mismo le dice a sus profetas que Él es el Dios único y que los demás dioses no son reales. De hecho, en el libro del profeta Daniel, en Babilonia, ellos adoraban también a una serpiente, la tenían como Dios. Eso lo pueden leer en el libro del profeta Daniel. Adoraban a una serpiente que era como su diosa. También es cierto que Moisés puso como una especie de cruz con una serpiente y que todos los que la miraran se curaran, pero eso tiene otra connotación, nada tiene que ver, no era Dios. Dios le da la orden a Moisés de que haga eso, pero no adoraban a esa serpiente como un dios. No sé si me entienden el punto. Ahora, sé que estás pensando que la Santísima Trinidad es una copia de la deidad sumeria Enlil, Anu y Enki, pero no. Si leemos la Biblia, en el Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Eso quiere decir que Dios desde el inicio nos está hablando en plural, hablando de un Dios trino. Y en este caso, Dios crea al hombre con su soplo, tomando polvo, y con su soplo crea al hombre. Curiosamente, el polvo es piel muerta. Eso está comprobado científicamente. No mató a otros dioses, ni habla de que Dios era una serpiente horrible que vivía en el fondo del mar, lugar oscuro y tenebroso, donde pocos seres pueden vivir. No habla de eso. O de que era la única serpiente marina, un monstruo marino horrible. No habla de eso. Entonces ahí vemos cómo crea el mundo en Génesis, y es algo hermoso. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Y en el versículo 14 nos dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús envía a bautizar a sus discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Cómo es posible que estas civilizaciones, por ejemplo la Sumeria, creen un trino y la Biblia te hable también de un Dios trino? Bueno, eso es simple. Si nosotros sabemos que, por lo que hemos visto, que muchas civilizaciones hablan del diluvio universal, que hay pirámides que no se explica cómo están en Japón, por ejemplo, 25 metros debajo del agua. También en el Caribe hay pirámides debajo del agua. En Titicaca en el lago Titicaca han encontrado ruinas debajo del agua. ¿Cómo eso llegó ahí? Bueno, porque posiblemente sí hubo un diluvio universal. O sea que si sí hubo un diluvio universal, quiere decir que sí existió Noé. Y quiere decir que desde el inicio Dios, que en este caso era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, decidió crear a la imagen de ellos, como Él dice, a nuestra imagen, al hombre. Eso quiere decir que hay que recordar, hay que entender que Satanás, o Lucifer, en este caso era el ángel más preciado por Dios, y Dios le reveló muchísimos secretos a Lucifer. Es por eso que Lucifer se rebela contra Dios, creyendo de que era más que Dios, y él es arrojado a la tierra, ¿verdad? Es arrojado fuera del cielo. Entonces, en este caso, Lucifer, si tuvo contacto con Dios, obviamente tuvo contacto con el Espíritu Santo y con Jesucristo.
porque Jesucristo existió, como yo les leí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, que desde el principio existió la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, desde el principio existió Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así de simple. Lo dice la Biblia, y cuando venimos a ver que los sumerios, que también creían en la Trinidad, sí, porque el diablo siempre sencillamente ya había visto a un Dios trino, y como él siempre quiere imitar todo lo que Dios hace, pero no lo puede hacer bien, entonces vino a imitar lo mismo con las civilizaciones antiguas. En conclusión, la conclusión que yo les puedo dar: no te dejes engañar, no dejes que te den mentira. Los extraterrestres ancestrales eran demonios. Los extraterrestres son demonios, que podemos, como les decía, como vemos en el capítulo 6 de Génesis, cuando tienen relaciones sexuales con las mujeres y crean a los Nephilim, se materializan. O sea, los demonios pueden volverse materia al igual que los ángeles. Eso quiere decir que ellos pueden volverse en forma de seres, siempre son horripilantes, siempre son como reptiles, siempre los dioses tenían que ver con reptiles y un gran esoterismo, una sexualidad depravada, al igual que la masonería, que tienen sus rituales llenos de actos sexuales depravados. Y en este caso, por ejemplo, la serpiente antigua en el Génesis, que era Satanás, el Leviatán, que es una serpiente marina, que era Satanás, en el Apocalipsis, que te habla del dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, que era el dragón del mar, que sale del mar y que trata de devorarse a la mujer que estaba a punto de dar a luz. Es el mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Luego tenés el caso de la hidra, que era un dragón horrible con un montón de cabezas. Entonces, en estas civilizaciones pintaban a sus dioses como serpientes, como con alas también, porque la simple razón que lo que veían eran demonios, y los demonios son ángeles caídos. Y era lo que esta gente veía, por eso es que los pintaban con alas, porque los demonios no dejaron nunca de ser demonios, y venían con alas, y ellos los vieron así. Por ejemplo, es muy curioso que muchas civilizaciones antiguas, desde Japón hasta América, hacían sacrificios humanos para agradar a sus dioses, ¿verdad? ¿Verdad? Eso ya es algo, que tiene ya mucha coincidencia, y hoy en día el aborto, que es prácticamente algo que ya se quiere ver como un derecho, en el que lo pintan la ONU, que es la ONU y muchas organizaciones internacionales que obviamente están controladas por los masones, que los masones adoran a Lucifer. Ellos son luciferinos, ellos no adoran a Satanás, ellos adoran a Lucifer y a otro demonio que se llamaba Fomet. De hecho, no estoy seguro si es en el ritual 28 al 29, para pasar del grado 28 al 29, en el rito francmasón, o si es para pasar del grado 29 al 30, ellos tienen como ritual poner un crucifijo en el suelo, y patear el crucifijo de primero con un pie izquierdo y luego con el pie derecho. Son anticristianos totalmente, ¿verdad? Y adoran a Lucifer. Entonces, no hay que dejarse engañar, hay que tener cuidado. La Biblia claramente nos narra cosas majestuosas. Nos habla de la creación de la tierra, nos habla del ser humano, cómo Dios creó al ser humano, nos habla de ángeles y demonios, y nos habla de gigantes. Si Dios hubiera creado seres inteligentes en otro planeta, ¿por qué nos lo ocultaría si ya nos reveló todo esto? Ya nos habló de ángeles, de que los ángeles copularon con las mujeres de los hombres, nos habló que mandó un diluvio universal, porque la humanidad estaba perdida y habían ya mutaciones genéticas. Por ejemplo, que un demonio tenga relaciones sexuales con una mujer y crezcan gigantes, eso ya es una alteración genética. Y si Dios nos habló de todo esto, ¿por qué nos ocultaría que en otros planetas hay más seres inteligentes? ¿Verdad?
¿Por qué no los ocultaría si nos reveló todo esto? Simplemente no tiene sentido, es porque no existen, simplemente no existen. ¿A dónde quedaría todo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por la humanidad? El plan de salvación a la humanidad, los sacramentos, ¿a dónde quedarían? O sea, Jesús tuvo preferencia por el ser humano y vino a morir solamente por el ser humano. O sea, ¿cuál sería el sentido de la comunión entonces, del pecado original? La historia del pecado original, ¿a dónde quedaría todo esto? No la historia, sino todo lo que significa el pecado original. O sea, ¿eso quiere decir que estos seres alienígenas mueren en pecado original? Yo no lo sé. Obviamente no existen. Y si existen como nos los quieren plantear o sea, no existen como los quieren plantear en Hollywood. Son demonios, así de simple. Así que no te engañen, que no te alejen de la verdad. Solamente Cristo es la verdad. No hay más verdad fuera de Él. Y es por esta misma razón que las logias masónicas y las sectas satanistas y el resto de religiones y todos los medios de comunicación y todas las organizaciones LGTBIQ+, HJK y todos los movimientos feministas y toda esta ideología de género siempre lanzan sus ataques contra la Iglesia Católica tradicional. Incluso los ataques vienen de la Iglesia misma, que ya fue infiltrada por la masonería, ¿verdad? Nos atacan a este remanente fiel católico porque saben que aquí es donde está la verdad, aquí es donde está Dios, aquí está Cristo, ¿verdad? Esta es la religión verdadera y es por eso que Satanás quiere destruirla. Pero como dice la Biblia, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Santa Iglesia. Cabe destacar que en el pesebre, como les dije ya, del año 2020, vemos al astronauta y a Baal que está detrás, que es el mismo Moloch que exigía sacrificios de niños. Y qué casualidad que sea en un nacimiento, en un pesebre, en donde han puesto el nacimiento del niño Dios, es que hayan puesto a este Baal y a este astronauta. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto? ¿Qué mensaje nos tratan de dar esto las autoridades del Vaticano, de la masonería ecuménica como Jorge Mario Bergoglio? Es curioso incluso el silencio que se hace con respecto a estos sacrificios humanos, a estos abortos. De hecho, hay un aborto cada 3 o 4 segundos. Eso da un promedio de 50 millones de niños abortados al año, ¿verdad? Luego vemos esto del sínodo de la masonería, el sínodo de la Amazonía, en donde pues se nos ha planteado que hay que ser ecologistas y hay que cuidar el planeta Tierra, cosa con la que sí, hay que cuidarlo. Pero se le han hecho oraciones a la Pachamama, a la diosa de la tierra. ¿Y quién es la diosa de la tierra? Bueno, Gea, ¿verdad? ¿Y quién era Gea? Bueno, en este caso para los satanistas, la diosa de la tierra es Baal. El dios de la tierra, el demonio de la tierra, es Baal. Simple, la Pachamama es una representación de Baal, con una forma de mujer, bla, bla, pero todo ese esoterismo que llegaron a meter a la plaza de San Pedro, que era un lugar santo, ahora ya no, porque ya hicieron la abominación de la desolación ahí, en donde han adorado a un demonio adentro del Vaticano, a plena vista de todos, y toda la gente, ay, sí, que el ecologismo plantea que el ser humano es una plaga, y que debemos destruir el ser humano. Por ejemplo, en Godzilla, en la película del año 2019, se nos plantea eso. El ser humano es una plaga y está destruyendo al mundo. El mundo va a vomitar al ser humano. El planeta va a vomitar al ser humano. Cuando la Biblia se nos habla que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para que reináramos en el planeta. No somos una plaga. No somos una plaga que hay que desechar, ¿verdad? No somos un producto al que hay que desechar. Somos un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el diablo nos odia tanto. Así que yo te invito a una reflexión. Si ya sabemos que estos alienígenas y dioses antiguos son demonios, ¿por qué Bergoglio ha introducido a la Pachamama o a la diosa de la tierra, o sea, a Baal, al Vaticano? ¿Por qué dice que está dispuesto a bautizar a los extraterrestres?
Ya vimos que son seres diabólicos. ¿Usted cree que un hombre como Bergoglio no sabe lo que dice o hace? Él sabe lo que está diciendo y lo que está haciendo. ¿Por qué en el pesebre hubo un Baal el año pasado? Te lo dejo para que lo reflexiones. Dale like al video y compartilo con tus amigos, por favor. Eso ayudaría muchísimo. Y recuerda, juntos somos la resistencia de los remanentes.